Bueno, me dice que ya estamos en vivo. Por favor, ahí, Sergio, si puedes checar. Claro, un momento. Vamos a dar de todos modos un tiempo para que la gente que se vaya conectando nos pueda indicar si se escucha, si se ve. Perfecto, ahorita mi colega Sergio no está, pero en cuanto regrese damos unos segunditos para comenzar. Listo, ya aparece la transmisión en vivo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Sin más preámbulos, te cedo la palabra, Sergio, para dar inicio a esta charla. Claro, muchas gracias, Juan de. Pues bueno, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a este espacio que es de venir. Nos encontramos en una transmisión más, nuevamente de manteles largos, ya que tenemos en este mes de julio otra presentación del libro, un libro que tengo por acá a la mano, que es Psicoanálisis aún. Esta ocasión me encuentro, como siempre, con mi gran amigo y colega Juan de Dios García. Juan de, bienvenido también tú. Y por supuesto, tenemos el honor y el gusto de contar en esta ocasión con el autor del libro de Psicoanálisis Profano aún, Diego Bernanza. ¿Cómo está, Diego? Bienvenido a este su espacio también, por supuesto. Hola, Juan de Dios, hola Sergio. Bueno, encantado de estar acá conversando. Un gusto es todo nuestro y un honor. Realmente nos pone muy contentos el hecho de contar con su participación. Lo decíamos, una coincidencia, una sorpresa, el hecho de topar con su trabajo, de coincidir también. Justamente también coincide el hecho del texto freudiano, de la cuestión del psicoanálisis profano, que está cumpliendo 100 años. Entonces, esta charla, el libro como tal, viene como anillo al dedo a todos los que nos gusta el psicoanálisis y seguimos, por supuesto, las lecturas freudianas y que lo pensamos en su vigencia, ¿no? Y pues bueno, como ya es costumbre también, este espacio como tal brinda el hecho de poder contar con reflexiones, críticas también, por supuesto, en torno a la cuestión del psicoanálisis. Y dicho sea de paso, justamente eso es algo que produce, por supuesto, el texto de Diego, que vamos justamente a poder platicar un poquito más al respecto. Y pues bueno, les doy por supuesto nuevamente la bienvenida a todos y me permito leer un poquito de la trayectoria de nuestro colega Diego Bernaza, que se encuentra propiamente también en el libro. Diego es originario de Rosario, Argentina, es psicoanalista y docente y reside actualmente en Francia desde el año del 2004. Es decir, pues nos acompaña ya en horas nocturnas. También le agradecemos ese detalle, por supuesto. Es magíster y doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es profesor a distancia en la especialización en teoría y práctica psicoanalítica del Centro de Estudios Psicoanalíticos de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y en 17, Instituto de Estudios Críticos de aquí, de México. Enseña asimismo filosofía en la licenciatura en Ciencias de la Educación en Francia
y, por supuesto, es psicoanalista en consultorio privado. Además, también un dato bastante interesante, es coordinador de talleres de filosofía con niños y adolescentes en escuelas de la región parisina y con adultos en instituciones de salud mental. Otro de sus textos, publicado en Letra Viva, es el libro de Lacan, El arte de leer. Pues bueno, con esa presentación, damos por iniciada esta presentación del libro y me permito ceder la palabra a mi colega Juan de Dios, que tiene la primera pregunta. Gracias, Sergio. Gracias, Diego, por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, pues justamente la intención de hace un mes más o menos de hablar un poquito de este texto freudiano, Psicoanálisis Profano, databa justamente en la celebración de esos 100 años de su publicación. Y bueno, como bien lo mencionamos ya, ese interés pues nos conectó directamente contigo, Diego, y es un gusto estar hoy de alguna manera también presentando un libro que justamente retoma y creo yo, incluso me atrevería a decir que lleva a lugares más allá de lo freudiano esta cuestión del psicoanálisis profano. Pero quisiéramos, digamos, adentrarnos un poco en el tema con una pregunta, digamos, base, que sería, digo, que nos comentes de dónde surge la intención, la motivación, si se podría decir así, de escribir un texto en relación a esta cuestión del psicoanálisis profano, ¿sí? Y que lleva justamente este elemento extra de aún, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo fue, digamos, la producción del texto? Bueno, nuevamente les agradezco este encuentro, diría, más que invitación, porque fue un encuentro medio casual en las redes. La verdad, este texto surge como texto, como libro, surge de un sueño, literalmente, que voy a contar aquí por primera vez, porque la verdad que no he tenido oportunidad de contarlo, bueno, luego de una conversación, cuando, bueno, yo comencé a practicar el psicoanálisis en un momento donde, bueno, a partir de mi propio análisis y de muchos años de lectura de Lacan, de enseñanza, etcétera, bueno, de alguna manera me autoricé frente a otros como psicoanalista y en París, donde vivo hace ya un tiempo, y sabiendo que vengo de una formación, digamos, más de la filosofía, de las ciencias sociales, ¿no? De las humanidades, digamos así, pero en la cual me crucé fuertemente con el psicoanálisis, tanto en la clínica como en la teoría. Y en un momento, en una conversación sobre esta condición profana, que es la mía, digamos, bueno, no en un momento, bueno, luego de esa conversación sueño con Legos. Sueño con Legos, con los Legos que usa mi hijo, no con los Legos otros. Sueño con Legos y al otro día me levanto riéndome, me despierto riéndome de lo que había hecho mi inconsciente con estas cuestiones, ¿no? Había agarrado el significante Lego, que es el significante raro, por otro lado, que usan los traductores de Freud para traducir el texto que literalmente se llama La pregunta por el análisis profano. No hay muchas dudas en la versión alemana. Pero bueno, el traductor de Amorortu se permitió llamarle ¿pueden los legos practicar el psicoanálisis? ¿No? Usando la palabra lego como aquel que no es médico. Una palabra que por lo menos no sé en México, pero por lo menos en mi universo lingüístico no se usa mucho. Pero bueno, algo de eso apareció en mi sueño, en el Lego, en la figurita del Lego, ¿no? en la forma Lego. Y bueno, me dije, hay que hacer algo con esto, ¿no? Hay que hacer algo con esto. Empecé a hice un curso primero, luego después del curso empecé a escribir y bueno, y terminé haciendo un ensayo, que es la forma en la que más me siento cómodo, la forma ensayística. Si bien tiene
dada mi formación académica, etcétera, tiene cita, tiene referencias, etcétera, tiene una investigación también, porque hay un poco de investigación en el libro, yo lo consideraría un ensayo, ¿no? Un ensayo también en el sentido de un intento de algo, un intento de pensar, en este caso, la actualidad, y ahí el aún, la actualidad de la pregunta por el análisis profano en un contexto que como me parece sugiero en el libro, es extremadamente diferente del de Freud y a la vez no. Hay algo que permanece, hay algo que nos une, tanto a Freud, porque todo psicoanalista de alguna manera está unido a Freud en una unión atemporal y transferencial, pero también nos une en el sentido que hay algo del contexto, donde el discurso de la ciencia predomina, en tanto supuesto saber. Entonces, bueno, me propuse actualizarlo. En un esfuerzo porque todo libro de alguna manera habla de uno mismo, pero también todo libro debería intentar hablarle al otro, de universalizar esta cuestión de análisis profano, es decir, de volverla más general, en una clara defensa del psicoanálisis, en su carácter más radical, por lo menos es lo que intenté hacer, y aprovechando, como decías, la ocasión del siglo, ¿no? del aniversario del texto, un texto que, no sé, por lo menos en lo que yo sé, no es un texto canónico de Freud, no es uno de los textos de Freud, ¿no? Es un texto que si uno lo publica separado y lo comenta, etcétera, podría ser un gran texto de Freud, a mi entender, ¿no? En el sentido que es un gran resumen de la clínica psicoanalítica en su momento, es una gran discusión respecto al lugar del psicoanálisis dentro del discurso de las ciencias, respecto a las humanidades, a otros discursos, es un gran texto respecto a la formación del analista, y también es un gran texto clínico, porque viéndose obligado a resumir qué es el psicoanálisis, Freud se ve obligado a describir cómo opera el psicoanalista. Con lo cual, es un texto bastante completo, es decir, merece este homenaje modesto que le estamos haciendo aquí y en otros lugares, ¿no? En fin, de ahí el deseo, diría, más que la necesidad de este libro, porque no es un libro que para mí haya sido necesario. Quizás el otro que escribí sobre Lacan, el arte de leer, tenía algo de una necesidad, tenía que resolver algún problema. Aquí era más bien una especie de deseo de escribir algo. Bueno, estoy haciendo una diferencia entre necesidad y deseo, que no sé si la estoy aplicando muy bien aquí, pero bueno, en todo caso, había un deseo de escribir y bueno, salió esto. Perfecto, Diego. Qué interesante, ¿no? Qué interesante la manera que nos platicas, y agradecemos que sea el espacio donde lo estés comentando, ¿no? A partir literalmente de un sueño. Pero también es bien interesante con esto último que terminas, que era algo que comentábamos mucho, Sergio y yo, en el pasado en vivo, que era, efectivamente, parece ser un texto no tan relevante, no tan asediado, digamos, en términos de citarlo y demás, pero termina siendo un texto que, justo como lo mencionas, creemos que engloba muchas cosas, ¿no? Se puede pensar, como bien lo dices, como un texto introductorio, lanza preguntas con respecto a la formación del analista, que siguen siendo preguntas vigentes, que eso es lo relevante, ¿no? Que no es una cuestión que se quede allá, que sí está rodeado todo el psicoanálisis profano de ciertos elementos contextuales vividos en aquel entonces con respecto a esta práctica médica o no médica del psicoanálisis y demás, pero que hoy en día, aunque tal vez pareciera que ya salvaguardamos o ya superamos esa parte, luego vienen cuestiones, sigue habiendo cuestiones o persecuciones dentro de la ciencia, de la psicología misma y demás, que vuelven a poner en el centro todas estas cuestiones. Pero bueno, igual, perdona que te interrumpa, pero sí. Quizás lo que habría que preguntarse, si no hay un problema de haber dejado de preguntarse justamente por el carácter profano del psicoanálisis, y habiendo resuelto de alguna manera la pregunta, ¿de qué manera?
apoyándose o de alguna manera, depende de los contextos, porque esto es muy diferente, no sé cómo será en México, en Francia es una cosa, en España es otra, en Argentina es otra, digo. Pero bueno, de un modo general, me parece que podemos decir que el psicoanálisis resuelve la pregunta por el análisis profano apoyándose en un discurso más o menos instituido, universitario, como es el de la psicología, ¿no? Es la manera que se resolvió la pregunta, sin quererlo, ¿no? Fue la manera. Y que es un poco la manera que Freud no quería que se resuelva respecto a la medicina, ¿no? Porque en el debate que hay, yo ahí sí me puse a investigar, en el debate que hay en el 1927 entre los psicoanalistas de todo el mundo, digamos, en ese momento, el mundo occidental, digamos que había muchos, ¿no? Muchos países en estas organizaciones, la posición de Freud es la más radical entre ellos, ¿no? La mayoría optaba por subsumir el discurso del psicoanálisis al de la medicina para evitar desvíos del orden de la, no sé, la palabra que usaba era Quaker en inglés, que es el curanderismo, no sé, una cosa así lo llamaba, ¿no? Claro. Es decir, para evitar que el psicoanálisis se vaya, si se quiere, como dice Freud en una carta, dice, hay dos grandes peligros, ¿no?, para el psicoanálisis, el cura y el médico, ¿no? Para evitar que el psicoanálisis se vaya del lado del cura, se apoya en el médico, por decirlo muy rápidamente, ¿no? Más que se apoya, se somete más bien al discurso o por lo menos a la institución médica. Bueno, esa es una solución, pero bueno, no, quizás no es la solución deseada por Freud, ¿no? Por eso escribió este libro, por eso insistió tanto también en las organizaciones psicoanalíticas, para que exista la posibilidad del analista profano. La posibilidad material, ¿no? Material, es decir, que un analizante de muchos años, que se formó en psicoanálisis, pero que viene de otro discurso, que no es la medicina, que no es la psicoterapia, que no es, no sé, la que en ese momento esté de alguna manera asimilada al supuesto saber de la ciencia, para que esa figura exista, pueda existir. Y Freud se batió por ello, Lacan también en Francia, para que esa posibilidad legal y epistemológica pueda existir. ¿Y por qué? No porque, como diría Lacan, mientras más seamos, mejor reiremos, ¿no? Porque es verdad que hay algo de mejor que haya más psicoanalistas que haya menos. Pero además, porque la figura del profano, de alguna manera, recuerda al psicoanálisis que el psicoanálisis siempre es profano. Eso es lo que dice el texto de 1926, ¿no? Que el problema del psicoanálisis profano es el problema del psicoanálisis mismo, lo dice Freud literalmente, ¿no? No es un problema a côté, digamos, un problema al lado, ¿no? Es la pregunta por el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la autorización, ¿no?, del psicoanalista es muy propia al psicoanálisis, no tiene nada que ver con el diploma, con el recorrido profesional, con el recorrido. Todo esto no significa que no haya una formación, siempre hay que decirlo, ¿no? Porque, bueno, quien no conoce o quien está un poco fuera del discurso del psicoanálisis, no quiere decir que no haya una formación, que no haya un recorrido, que no haya un análisis personal necesario, que no haya control de la práctica. Todo esto existe en el mundo del psicoanálisis y es fundamental. Ahora, no confundir el problema del análisis profano con las respuestas que se le han dado, como vos decías, que han sido soluciones, pero que, bueno, quizás no fueron la solución deseada por Freud. Y que de hecho son soluciones que tienen sus propios derroteros de ambivalencia incluso, ¿no? Se le abre las puertas al psicoanálisis en las instituciones, en licenciatura en psicología acá en México, psicoanálisis de repente se vuelve como algo meramente histórico, pero también a veces es con un rigor y un dinamismo como de práctica clínica casi como la principal o la más importante o la verdadera, pero también empieza a haber un discurso desde estas lógicas de la psicología basada en evidencias, por ejemplo, y demás, que empieza a denostar otra vez, ¿no? Y termina siendo una solución que ahora lo mete en otro problema, ¿no? Y hay este debate constante con respecto a si el psicoanálisis es ciencia o no, si el psicoanálisis es un elemento más de la psicología o no, y creo que justo ahí es donde cae
y volvemos a retomar la posición freudiana, como bien la dijiste, como la más contundente, la más radical, en lugar de estas soluciones que finalmente no zanjan o no logran, digamos, extinguir la problemática, ¿no? Me parece que ese locutor que Freud ahí sitúa sigue vigente también y que creo que es algo que es importante que los psicoanalistas, y en ese sentido creo yo que la intencionalidad de tu libro es bastante buena, porque debemos escucharlos, o sea, no solamente como defendernos desde nuestras trincheras, sino justamente escuchar estas críticas, estos posicionamientos y poder dar otras respuestas o otras posibilidades. Sí. Bien. Sergio, te nos fuiste un ratito, pero ya estás acá. Un poco, pero bueno, justo me quedaba pensando en esto que estaban platicando, y que me parecía, por supuesto, que el texto de Diego hace algo bastante interesante, que por supuesto nos genera un contexto, ¿no? De dónde surge esto del psicoanálisis profano, pero también me parece que reinventa también la cuestión de lo profano en psicoanálisis. Podría decir que le da un giro de tuerca al entendimiento del psicoanálisis profano, ¿no? Y en eso a mí me interesaba mucho preguntarle, Diego, a día de hoy, ¿qué pudiéramos nosotros entender como psicoanálisis profano propiamente? No, bueno, creo que sí, lo que yo intenté hacer en el libro era explotar, digamos, las posibilidades de ese significante profano más allá de lo que lo utiliza Freud, ¿no? O como puesto como distinto de lo sagrado, en fin. Pero creo que hoy sí, se sigue usando de alguna manera, o se podría seguir usando en los dos, justamente en los dos aspectos, ¿no? Porque ¿quién es el psicoanalista profano hoy, ¿no? ¿Quién es? Sí, En claro. el momento de Freud era el analista no médico, ¿no? Concretamente era el no médico. En el momento de Freud había tres tipos de soluciones al problema. Uno, solo el médico podía practicar el psicoanálisis. Solución 1. 2. Quien no es médico puede practicar el psicoanálisis bajo supervisión médica, es decir, pacientes, no sé, supuestamente menos complejos, era lo que se decía en ese momento, ¿no? Menos complejos que otros, que el médico autorizaría a un analista no médico a tratar, etc. O la posición freudiana, que era todo aquel que haya hecho un recorrido como analizante, como paciente, etcétera, un largo recorrido, que se haya formado en la teoría psicoanalítica, que haya aprendido, dice Freud, más o menos 3 puntos claves sobre la transferencia, etcétera. Bueno, puntos técnicos muy concretos, ¿no? La interpretación, bueno, algunos de los que intento desarrollar en el texto. Y que esté dispuesto a meterse en una institución psicoanalítica, por lo menos que se someta a control sobre su práctica, etcétera, aquel puede practicar el psicoanálisis libremente, como lo hacía Theodor Reik, que es el psicoanalista defendido por Freud en el texto. Hoy día hay algo de esto también, digo, sigue siendo así, es decir, por lo menos en Francia hay más de un analizante de larga data que practica el psicoanálisis, incluso si no viene de un discurso médico, psicoterapéutico o psicológico. Existe esa posibilidad. Creo que, ahora bien, yo lo que intento justamente en el texto es no reducir el problema del psicoanálisis profano a un problema justamente de disciplina o de autorización de prácticas, ¿no? Me parece que es la ocasión para repensar la radicalidad del psicoanálisis, ¿eh?
lo que lo distingue, de alguna manera la otra vez hacía otra presentación del libro y el lector me decía que, bueno, todo el libro opera por diferenciaciones, y yo no lo había visto, por eso está bueno que la gente lo lea y lo comente, uno no ve lo que escribe. Diferencia, ¿no? Diferencia el psicoanálisis de tal cosa, luego diferencia, y el resto, de alguna manera, es el psicoanálisis, ¿no? Después de todos esos procesos de diferenciación, lo que queda es el psicoanálisis. Y me parece que la intuición que tengo es que frente a los ataques, como decía Juan de Dios, al psicoanálisis desde discursos que se dicen basados en evidencia científica, etcétera, en imágenes cerebrales, bueno, todo este fantasma que tenemos sobre la verdad científica, ¿no? A partir de la imagen, etcétera, que la realidad es que no ha probado nada hasta ahora, y menos aún en términos clínicos, porque una cosa es el problema de un supuesto saber del sujeto humano, ¿no? De la psiquis, etcétera, que prometen las neurociencias, ¿no? Con imágenes o procesos complejísimos, formidables, por otro lado, nadie se puede oponer a eso. Ahora bien, la realidad es que el tratamiento clínico de un sujeto, un padecimiento, sigue pasando por la palabra, por una relación con un otro, ¿no? En este caso el analista, y que por lo tanto la manera, para mí, por lo menos la intuición que defiende el libro, es que la manera de defender el psicoanálisis frente a esos ataques, que por ejemplo en Francia ahora este año fue muy fuerte, digo, directamente desde el Estado, decir, el psicoanálisis no debería estar tratando este tipo de patologías, resultado de un lobby gigantesco de grandes poderes, digamos, de la corporación médico-científica, farmacológica, etcétera. La manera, me parece, de defenderlo no es justamente, sí es, como decía Juan de Dios, respondiendo, ¿no? Respondiendo, porque es verdad que hay que escuchar esos argumentos. El psicoanálisis también se nutre, se renueva, se autocritica respondiendo a eso, pero esa respuesta no debería ser un intento de asimilación, porque la asimilación del psicoanálisis le quita justamente su fuerza, me parece que es lo que intuía Freud, ¿no? Digo, intentar asimilarlo a otro discurso le quita lo que tiene lo propio. Y lo propio del psicoanálisis, como dice Freud ahí en ese texto también, es una atención como ninguna otra práctica clínica, y esto cuando uno practica y escucha a los pacientes que han pasado por otras prácticas clínicas, porque la mayoría también ha probado otras cosas, uno se entera de lo que pasa en otras prácticas clínicas. El psicoanálisis, como ninguna otra, tiene una atención radical a la singularidad de cada sujeto, a la historia de cada sujeto. Es la única práctica clínica que dice a la persona que llega a consulta: usted tiene el saber, y yo voy a intentar escuchar eso que usted trae, de su historia, de sus síntomas, de su sufrimiento, que es siempre singular, y esa atención a la singularidad es la clave del psicoanálisis, y ningún otro discurso lo sostiene tan radicalmente. Y todo el esfuerzo, bueno, yo lo que intento mostrar en el libro es que todo el esfuerzo del psicoanalista, de alguna manera, es mantenerse en eso que llamo el plano profano, es decir, no agregar otra cosa, en términos de supuesto saber, ¿no? Porque el diagnóstico, en realidad el diagnóstico corresponde, ¿no? Que es lo que hace un psiquiatra hoy. No sé cómo será en México, ¿no? Pero bueno, busca una categoría, ¿no? Dice, bueno, usted está aquí y a esto corresponde tal medicamento. Estoy haciendo una caricatura, pero no es tan caricatural, ¿no? Es decir, en lugar de subsumir el padecimiento singular del sujeto a una categoría general, el psicoanalista escucha esa singularidad. O más bien, como me gusta decir, la lee más que la escucha, ¿no? Que es lo que dice Lacan respecto a la tercera oreja de Theodor Reik. En realidad el psicoanalista no escucha tanto como lee, ¿no? Es decir, lee algo en ese padecimiento que tiene que ver con la propia historia del sujeto, que no es reductible a una categoría general. Y en eso el psicoanálisis es muy singular y es muy valioso.
en este mundo. Me parece que es muy valioso. Es el Diego, discurso que sostiene la singularidad de cada uno en un discurso que es completamente homogeneizante, generalizante, etcétera, que disuelve el sujeto en categorías generales y que justamente no le permite encontrar una solución singular para su problema singular. Porque es eso, ¿no? Lo que dice Freud en el texto de 1926, ¿no? El psicoanálisis se basa en la propia investigación sobre sí mismo, investigación que le lleva a encontrar una solución propia a ese padecimiento. Sí. y es interesante porque no solo en este texto encontramos un esfuerzo freudiano de desenmarcar el psicoanálisis de otros discursos, ¿no? Está en el terreno de la filosofía, está en el terreno de la medicina, está en el terreno de la psiquiatría. O sea, unos pensarían desde una crítica más mordaz que como si se cegara, ¿no? Como si se cegara a Freud a justamente asimilar el psicoanálisis a otras disciplinas, como bien lo decías, pero en realidad es un desenmarcarlo porque tiene, digamos, una posición muy propia, la cual es justamente una posición subversiva, una posición contundente frente a otros discursos, eso me parece, y que no por eso justo no tiene una formación y no tiene elementos que de alguna manera están detrás de lo que se hace dentro de una clínica, ¿no? Bueno, tiene una formación. No hay una carrera, digamos, universitaria de psicoanálisis, pero sí tiene una formación, ¿no? Tiene una formación y es larga, es compleja y supone, y por otro lado tiene una formación infinita, a diferencia de toda otra disciplina, el psicoanalista se forma siempre. No es que te forma y ya está, ¿no? El psicoanalista vive formándose, vive nutriendo su teoría, su práctica, ¿no? Pero es interesante esto que decís, porque pensemos, el psicoanálisis podría haber terminado siendo una rama, una subvariante de la filosofía también, para sacarlo de la cuestión de la medicina, ¿no? Podría haber sido, sí, una subdisciplina médica, pero también podría haber sido una subdisciplina filosófica, una corriente filosófica. Vino Nietzsche, luego vino Freud, también se podría enseñar así, ¿no? Vino Freud, que dijo el inconsciente, siguiendo a Schopenhauer, que también había hablado del inconsciente, ¿no? Podría haber sido eso. De hecho, Freud tenía muy fuertemente ese deseo teorizador, ¿no? Que lo expresa en algunos textos como, no sé, Malestar en la cultura o el Moisés, los últimos textos, o El porvenir de una ilusión, no sé. Freud también tenía una fuerte, digamos, pulsión de saber, ¿no? Y de que el psicoanálisis dé un saber, etcétera, pero siempre estuvo esta cuestión de la clínica, ¿no? De la clínica, de hacer algo con el padecimiento, algo que los otros discursos no podían hacer. Digo, por el psicoanálisis se hace cargo de aquellos que la neurología o la psiquiatría de la época no podía resolver. No sabían. Entonces el psicoanálisis toma eso y dice, bueno, yo por ahí puedo hacer esto, y lo hace, ¿no? Y empieza a tener efectos. Entonces, esta terquedad de Freud, de no dejar que el psicoanálisis porque podría haber pasado, realmente podría haber pasado. Podría haber sido una corriente filosófica, podría haber sido una subdisciplina médica, podría haber sido también una secta religiosa perdida y olvidada, pero no, fue algo extrañísimo, ¿no? Extrañísimo. ¿Por qué? Porque tiene elementos filosóficos, porque tiene elementos médicos, que tiene el lugar del médico, si se quiere, ¿no? Ese lugar de dígame qué le ocurre, ¿no? Esa posición que es tan complicada, ¿no? De la cual hay que salir, porque es el supuesto saber, bueno, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo acá, pero ¿cómo el psicoanalista hace para no estar en ese lugar de saber que se le atribuye? Bueno, para utilizarlo para pasar a otra cosa más bien, ¿no? Que bueno, eso un poco lo desarrollo en el texto. Podría haber pasado todo esto, pero hubo una terquedad, un deseo decidido, digámosle así, de Freud, de que no ocurra, ¿no? Y aquí estamos. Así es. Sí, me parece justamente, Diego, que sobre todo esto
de las disciplinas y cómo es que el psicoanálisis se nutre, por supuesto, de otras, ¿no? Lo trabajas de una gran manera en este capítulo, que es la migración del analista, ¿no? Como ese carácter singular, tanto en el origen del psicoanálisis, ¿no? Respecto a los personajes, ¿no? Los fundadores, pero también respecto a que todo analista en su práctica tiene que migrar de disciplina de alguna manera y remigrar a la propia, ¿no? Es un ir y venir, y eso me pareció genial también del texto. Y es que realmente, ¿no? La manera en que está estructurado el libro de Diego tiene estas características, ¿no? Justamente abogar por una singularidad del psicoanálisis, ¿no? Propiamente. Un poco también lo que concluía, no sé si bien o mal, Diego, decía tal vez que el psicoanálisis profano será o no será, ¿no? En el sentido de que ese carácter profano es justamente lo que lo rescata de ser diluido, ¿no? Por otras disciplinas médicas, filosóficas y demás. Es muy interesante, ¿no? Porque a lo largo también del libro nos hablas de cierta renuncia, ¿no? Que debe de hacer el propio analista, que ciertas reestructuraciones de discursos dominantes un poco debe de resistir también el analista, ¿no? Eh, y, y, bueno, hay sobre todo una pregunta que me parecería pertinente, ¿no? En este momento. Hay justamente un capítulo que también me gustó mucho del texto, que se llama Más tacto, menos empatía, ¿no? Y creo que la pregunta nos puede ayudar a continuar con esta discusión. Y es que justo, ¿no? En estos discursos dominantes, donde la empatía se ve como un carácter a nivel terapéutico, pues vaya, indudable, ¿no? ¿Por qué abogar por ese desplazamiento en el análisis profano? ¿Por qué abogar ahora por el tacto en vez eh, de la Sí, empatía? sí. Es verdad que quizás es el más polémico ese capítulo porque sin quererlo, la verdad, ¿eh? Para mí fue sin quererlo, no, yo no busqué la polémica para nada. Pero porque me parece que, bueno, primero la cuestión del tacto, porque es un concepto que desarrolla Theodor Reik, que es el analista defendido por Freud. Yo me puse a trabajar sobre los textos de Theodor Reik, que por otro lado voy a dar un curso ahora que empieza la semana que viene en línea en Argentina sobre este tema bueno, en el mundo, no en Argentina, porque sale de Argentina, pero en la UNSAM ahí, y sobre Reich, analista profano, ¿no? Para volver un poco a la, a lo que pudo desarrollar este analista profano y ver si hay algo justamente de lo que digo en el libro que se expresa en la obra de Reich, que es un analista que no era médico, etc., que se interesaba mucho por la música, por la filosofía, por otros discursos, si se quiere. Y, en fin, el tema del tacto, porque Reich lo desarrolla, todo Reich, y porque me parece que, porque, a ver, el psicoanálisis siempre fue crítico de la noción de empatía, ¿no? Desde Freud, incluso, que criticaba esto en otros analistas de su época. Lacan insistió mucho en la crítica de la empatía y los psicoanalistas post-lacanianos, digamos, o lacanianos también, para diferenciar de otros clínicas, de otras formas clínicas, ¿no? Pero ahora bien, la cuestión no es tampoco caer en una forma de antipatía, ¿sí? No escucha de los tiempos afectivos y pulsionales del sujeto que uno cuyo discurso, cuyo discurrir lee, ¿no? En la clínica, ¿no? Como analista, ¿no? Uno lee eso que se dice en la clínica. Entonces, el tema del tacto, para mí, yo no siento haberlo desarrollado exhaustivamente. Es un tema que el mío es un ensayo que invita a otros ensayos, ¿no? No es exhaustivo el libro, es más bien intuitivo y, bueno, tiene algunas ideas, algunas no, pero me parece que el tema del tacto permite pensar justamente algo del orden de una atención a los ritmos propios de ese sujeto, porque es verdad que una interpretación mal
una interpretación, como también intento desarrollar en el capítulo sobre la interpretación, una interpretación tiene un kairos, ¿no? Tiene un tiempo justo, ¿no? Y a veces una interpretación apresurada, que no está en acuerdo con los tiempos de ese analizante, de esa persona, ¿no? Puede generar una ruptura en la clínica, puede generar, puede no ser lo que se esperaba, ¿no? Más allá de que la interpretación pueda ser verdadera en términos de que apunta a algo que ciertamente toca al sujeto, pero quizás seguramente no era el momento, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía era cómo estar atento, cómo pensar la cuestión de la atención a los ritmos, a los afectos, a las emociones, si se quiere, digamos todas las palabras que se usan, de tal sujeto, sin caer en la idea de que uno recibe el eco de la emoción del otro, etc. ¿Cómo hacer, no? Y bueno, en la noción de tacto, Theodor Reik la desarrolla en términos musicales, en respecto al ritmo, entonces, bueno, lo intenté desarrollar por ese lado. Pero me parece que la noción de tacto permite justamente que el psicoanálisis, es una de las maneras que uno puede intentar que el psicoanálisis se mantenga a la vez, ¿no? En una cierta comodidad e incomodidad, digámoslo así, ¿no? Es decir, acoger al otro en su sufrimiento, porque la mayoría de las personas que llegan a la clínica están sufriendo, si no, no irían, ¿no? Darle una acogida, que la persona se sienta de algún modo contenida y a la vez incomodarla, ¿no? Porque si no, no hay clínica psicoanalítica posible, ¿no? Es decir, el tacto tiene algo, podría tener algo, la noción de tacto, en tanto kairos, en tanto momento oportuno de la interpretación, etcétera, de comodidad e incomodidad a la vez, ¿no? Es decir, de que el sujeto se acomode de algún modo en la clínica para poder empezar a trabajar y a la vez de poder incomodar eso, de incomodarlo para que no se acomode demasiado, porque un problema puede ser que, ¿no? Que más de una vez ocurre que un sujeto en la clínica se encuentra demasiado cómodo, ¿no? Viene todas las semanas, habla, paga, pero no pasa nada, ¿no? Es decir, no cambia nada fuera, ¿no? Hay algo de que se instala una comodidad, pero bueno, hay un problema ahí también, ¿no? Entonces, entre comodidad e incomodidad, ¿no? El tacto puede, a la noción de tacto, de momento oportuno, etcétera, me pareció que podía ser útil, ¿no? Para no caer justamente en la empatía, ni tampoco en otra cosa que sea opuesta a la empatía, no sé qué sería. Claro. Sí, eso también como menciona, incluso podríamos decir que el término, el concepto de empatía está bastante sacralizado a día de hoy, ¿no? Justamente algo que también era necesario, por lo menos a nivel clínico, el hecho de poder profanar, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, además es un discurso muy del discurso corriente la empatía, ¿no? No solo todo el mundo habla de empatía hoy. En una sociedad muy poco empática, por cierto, ¿no? En la que vivimos. Me quedo pensando, Diego, en esto, que creo que se enlaza muy bien a esta posición de que el psicoanálisis justamente siempre es profano, y lo anudo un poco con este otro significante que lanzaste ahorita hace unos momentos, con respecto a lo incómodo que puede ser, digamos, esa posición, ¿no? O sea, no es una posición tampoco sencilla, porque si fuese sencilla justamente implicaría una posición como muy absoluta, muy determinante, que en realidad también se convertiría en otro, en lo que se lucha que no se caiga, ¿no? Me parece que desde esta lógica lo profano justamente sería que una interpretación incluso puede doler, y aún así hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa en el momento justo, más que en el momento donde creamos que no le va a doler, ¿sí? Más como detenerlo porque hay una cierta empatía ahí que tal vez, o sea, que lo empático no tiene que ver con el momento incluso, con el tacto que estás proponiendo, ¿no? Totalmente,
Es todo el problema. Y no hay solución general a esto. No hay solución general. Por eso insisto tanto en este, yo y con tantos otros, en la cuestión del kairos, ¿no? De la noción de kairos como de momento oportuno en relación a la contingencia, ¿no? El kairos griego de la filosofía griega, ¿no? El momento en que Platón se pregunta, ¿es el momento de ir a aconsejar al tirano de Siracusa para que se convierta a la filosofía, etcétera? Y se equivoca. Se equivoca Platón, va y termina muy mal la historia. Justamente el kairos puede fallar, pero a la vez no hay solución general a esto. No hay solución. Porque la posición es incómoda, como decías, de los dos lados. Digo, es imposible incluso, ¿no? Es imposible ser psicoanalista, pero es imposible ser analizante también. Es decir, es una posición incómoda en el sentido que la del analista es incómoda porque no hay garantía para el acto, ¿no? No hay garantía para, no está la lista esta de que, si la persona dice tal cosa, entonces tal cosa, no hay tal lista, no existe, ¿no? Si la persona tiene tal síntoma, ergo tal cosa, no existe. Y por otro lado, para el analizante es verdad que también es incómoda, porque hay que poder soportar ciertas verdades que no hay ninguna intención de soportar, etcétera. Bueno, la cuestión es en qué momento, cómo se llega a ella, quién la dice, porque ahí está también la cuestión de cómo interpreta el analista, si interpreta diciendo, ¿no? Como cuando a veces sale un supuesto psicoanalista en una película que de repente le dice a la persona, no, porque a usted lo que le pasa es tal cosa, ¿no? Que el analista no hace tal cosa, ¿no? O sea, el sujeto llega a esa interpretación, el analista corta, puntúa, etcétera, ¿no? En fin, hay muchas condiciones para que algo así como una interpretación tenga efectos de verdad, más que verdad que produce efectos de verdad. Y eso tiene bastante que ver con algo así como un sentido del tacto, si se quiere, que no está dado de antemano. No está dado de antemano ni tampoco está dado por la experiencia, porque cada analizante es justamente singular. Un analista puede hacer 50 años que practica, pero cada sujeto de alguna manera le plantea un problema nuevo, ¿no? Diego, pero pienso que igual está de todos modos, digamos, conectado con este aspecto otro que habíamos dicho de que sí hay una formación, sí hay un análisis control, sí hay un análisis individual. Efectivamente, en el momento no es como no es una cuestión de garantía absoluta. Y lo comento porque luego apareció también en la charla anterior que teníamos otra figura, ¿no? El psicoanálisis silvestre, que implicaría justamente estar por fuera de esta cosa, ya no, y hacer una distinción justamente en este aspecto profano de este otro aspecto silvestre que también se maneja mucho y que justamente tiene que ver con una falla, no en el sentido del psicoanálisis como tal, sino formativa incluso, ¿no? Sí, es importante que lo menciones, totalmente. No, en fin, si bien los límites siempre son difíciles de establecer, no estamos hablando de una ausencia de formación, no estamos hablando de, sobre todo, ausencia de control de la práctica. Me parece que el control es fundamental, o la supervisión, no sé cómo se llame. Es decir, que el analista se ponga en el lugar, ¿no?, de aquel que se interroga sobre su práctica y también del analista como analizante, ¿no?, donde hay algo también de su propio deseo y su propio deseo como analista que está en juego. Todas esas son condiciones para que el análisis profano no sea un análisis salvaje o silvestre. Pero en realidad no es el análisis profano el que arriesga eso, es también el analista no profano, si se quiere, ¿no? Cuando Freud hace algo muy, muy divertido, muy, muy interesante también en el libro, que da vuelta, ¿no?, la cuestión del curanderismo, que se aplicaría a lo del análisis silvestre o salvaje, ¿no? Dice que el verdadero curandero es aquel que recibe pacientes sin haberse analizado. Es decir, el peligro está más en aquel
¿no? En aquel lado, ¿no? No sé, el psiquiatra, ¿no? Que atiende, pero que en su vida hizo él se hizo su propia clínica en tanto paciente, ¿no? En tanto analizante. ¿Mm? Ahí, dice Freud, está el verdadero peligro. Incluso más, y esto lo dice ahí en ese texto, incluso más en el analista silvestre, etcétera. Porque dice, bueno, eso tiene menos efectos. Porque es como el cirujano, dice Freud, el cirujano tiene un bisturí en la mano, es más peligroso. Es decir, el médico que está en el lugar del poder, ¿no? Del poder que le da el discurso médico, que opera una forma de clínica sin jamás haberse puesto en el lugar del analizante, es decir, sin jamás haber interrogado sus propios síntomas, sus propios fantasmas, etc. Dice Freud es más peligroso que el otro. Pero bueno, me parece que es interesante que recuerdes esto, y interesante recordar también que el psicoanálisis requiere una formación compleja, etcétera, pero que no está predeterminada, si se quiere, por una carrera universitaria. Claro. Y aunado a esto, frente a los retos y peligros, ¿no? que atraviesa un análisis como tal, ciertos discursos dominantes, hablamos sobre la valentía de alguna manera, pero también la honestidad del hecho de la posición del analista, de aceptar la incertidumbre, de la falta y demás. Pero justo, ¿no? Que es algo que trabaja en su libro. ¿Qué sucede cuando aparece, no puedo decir alguien, sino algo que ostenta por lo menos un saber absoluto, completo, ¿no? Y con esto me refiero a el tema que trabaja en este capítulo, que se llama El robot y el analista, ¿no? Donde habla justamente de ciertas implicaciones que tiene hoy, ¿no? A nuestro día, el uso de la inteligencia artificial y cómo es que ciertos individuos se relacionan con esto, ¿no? Que es bastante interesante porque Diego logra rescatar sobre todo este problema desde Lacan, ¿no? Con este famoso robot Elisa y demás. Pero bueno, justo me gustaría preguntarle, Diego, ¿cómo pensó, cómo se enfrentó a este problema de la inteligencia artificial? ¿Cómo está implicado el analista en esto? ¿Qué sucede ahí? Sí, no, bueno, es como difícil de decir algo hoy día. Estamos en el medio de una revolución tecnológica, una nueva revolución tecnológica, visiblemente es imparable como toda revolución tecnológica, y es también imparable que se establezcan modos de transferencia con el objeto tecnológico, ¿no? Dado que el sujeto humano hoy está expuesto casi todo el día al objeto tecnológico, y el objeto tecnológico se ha vuelto hablante, es imparable, sí, indetenible, no sé cómo se dice, el hecho de que se establezcan relaciones de transferencia con ese objeto tecnológico. Y es verdad que Lacan en su momento, en 1966, el momento que por otro lado creo que se publican sus escritos, comenta en su seminario los efectos de un robot conversacional, muy básico en la época, pero que fue el primero y que hacía lo más simple que se puede hacer, que es volver pregunta a una frase afirmativa, ¿no? La persona decía, yo soy, no sé, eh, un hombre de tal edad, y el robot decía, ¿es usted un hombre? Bueno, sí. Y eso ya genera lo que Lacan llamaba efectos justamente de transferencia, que se describían también en términos de sensación de comprensión, de empatía, ¿no? Como que el sujeto se siente comprendido por la máquina inmediatamente. Y además de eso, tiende a atribuir a la máquina inconscientemente intención, emociones, etc. Inmediatamente, ¿no? Desde que una máquina habla,
se le atribuye una intención. Y es justamente lo que no tiene, de alguna manera, la máquina, ¿no? Incluso si uno le pregunta al robot, el robot claramente va a explicar que no tiene tal intención, no tiene deseo, no tiene voluntad propia, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es que el sujeto humano tiende a atribuirle a eso. Yo lo que intento sugerir es que justamente en este proceso de diferenciación, ¿no? De qué no es el psicoanálisis, me parece que lo que no tiene, lo que yo digo que no tiene la máquina, que por lo tanto hace al psicoanálisis, lo sigue haciendo de alguna manera necesario, es justamente un deseo propio, ¿no? Y en eso el psicoanálisis también es singular, porque el discurso del psicoanálisis basa la cura en un deseo que es extraño, ¿no? No es el deseo de curar. No es el deseo de curar el que moviliza la clínica psicoanalítica. El psicoanalista no desea curar, el psicoanalista desea otra cosa y esa otra cosa produce efectos curativos, ¿no? El psicoanalista desea, como dice acá en el seminario 11, sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, desea la obtención, dice, de una diferencia. Desea que algo de la diferencia propia de ese sujeto, que es el analizante, que viene con un padecimiento, obviamente, que quiere que se termine, que viene con un síntoma que quiere también que se termine, si no, no iría a una clínica de ningún tipo. El psicoanalista, ¿cómo opera con eso? No opera tratando de curar el síntoma, tratando de que se vaya lo antes posible ese padecimiento, ¿no? Opera buscando dónde está el punto justamente de deseo en ese sujeto, y ese deseo que es siempre de alguna manera singular, que es su propio deseo, que se inscribe en el otro, porque bueno, con la singularidad, y también hay que aclarar que lo singular siempre se inscribe en el otro, ¿no? Cuando el sujeto descubre algo del orden de su deseo, entiende también que atraviesa sus generaciones, que viene de sus padres, su abuelo, no sé, descubre algo que también lo trasciende, ¿no? Pero que él se hace cargo de manera singular, que lo asume de manera singular, es eso el deseo propio, ¿no? Algo que se inscribe en el otro, pero a la vez es irrepetible. El psicoanalista tiene ese deseo singular, ¿no? En tanto analista, ¿no? Desea la obtención de una diferencia absoluta, dice Lacan. Me parece que la absoluta es un poco exagerado, porque una diferencia ya tiene algo irreductible, pero bueno, le agregó absoluto. Y me parece que eso es lo que no hay en la relación terapéutica que se puede establecer con un robot, que por otro lado no sé cómo será en México, pero yo ya escucho en la clínica el paciente que viene y dice, bueno, esto ya lo consulté con el robot conversacional, con ChatGPT o el que sea, Gemini o el que sea, pero bueno, lo vuelvo a consultar aquí, ¿no? Hay un double check, ¿no? De, bueno, la máquina, luego el analista, luego la máquina. En todo caso, está muy presente ya como conversación, como acompañamiento, como, no sé si diría como clínica, pero bueno. Y lo que sospecho es que quizás otros discursos terapéuticos, propiamente terapéuticos, quizás incorporen también a la inteligencia artificial en sus clínicas. Es pensable, ¿no? Que uno vaya a una terapia conductual y salga con una aplicación. Puede pasar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ahí la cuestión es ver, para mí era ver qué del psicoanálisis era reductible a una máquina que es capaz de saberlo todo, porque es verdad que si uno le pide a la máquina, bueno, vuelva a ser lacaniana, la máquina se vuelve lacaniana y empieza a hacer interpretaciones lacanianas de sueños, lo hace bastante bien, por cierto, ¿no? Lo hace bastante bien. Tiene una capacidad de saber, y creo que la cuestión del saber justamente atraviesa un poco todo el libro, ¿no? Del saber, del no saber, ¿no? ¿Qué lugar tiene el no saber en la clínica psicoanalítica?
socráticamente, ¿no? Desde Sócrates hasta Lacan, qué lugar tienen los saberes y qué lugar tiene el saber hoy día en la inteligencia artificial y en la relación que se tiene con ese saber, etc. La máquina es capaz de hacer semblante de un psicoanálisis. Ahora bien, ¿qué no tiene la máquina que le impida ser analista? Yo digo, bueno, no tiene un deseo. Tiene un deseo en los términos que lo explica Lacan del deseo del analista, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tiene efectos terapéuticos, porque innegablemente se establece una transferencia, la máquina habla, dice, el sujeto escucha, le atribuye emociones, le atribuye intenciones, etc. Hay efectos. Ahora bien, lo que yo digo es que probablemente sean efectos adaptativos. Adaptativos. La máquina tiende a ser demasiado empática, si se quiere. Tiende a ser demasiado... tiene efectos adaptativos, sí. El sujeto va a encontrar un bienestar, probablemente, quizás en un primer momento, pero bueno, a ver, no creo que pueda ir mucho más lejos que eso, por el momento, ¿no? Luego, todo lo que digamos sobre esto será reevaluado, ¿no? Qué interesante, porque entonces volvemos a caer en cuenta de cómo el psicoanálisis, manteniéndose en esa posición incómoda, subversiva, no solo se enfrenta justamente a nuevos discursos que lo actualizan nuevamente, ¿no? De los cuales hay que desenmarcarse nuevamente, porque sí, acá en México es lo mismo, sí, hay muchos analistas que llegan analizantes, perdón, que llegan y dicen, bueno, hablé con ChatGPT y me dijo esto, le pregunté esto, me dijo este otro. Y claro, pareciera sin sentarnos realmente a pensar las cuestiones de una IA o de una máquina como estas, pues puede parecer un psicoanálisis que, como bien lo dices, es más bien un semblante de psicoanálisis, pero justamente otra vez viene, ¿no? Esta lucha freudiana por decir, pero, a ver, el psicoanálisis, esto, Sí, ¿no? cuestión es no quedar como el viejo nostálgico, ¿no? Que dice, no, en realidad el verdadero psicoanálisis, no caer en Claro. esa posición. Parece que el psicoanálisis siempre estuvo atento a las revoluciones de su época, Lacan es impensable sin los años 60, así como el psicoanálisis de hoy será impensable sin las revoluciones tecnológicas eh, que, que estamos viviendo y que son formidables, son impresionantes. De ahí a que, bueno, esté el problema de la confidencialidad. Yo también insisto en esto porque son cuestiones menores, pero no tanto. El tema de la confidencialidad, el tema de las orientaciones corporativas que tienen las máquinas, porque la máquina no es tan neutral como se dice, ¿no? Etcétera. Bueno, las máquinas tienen una orden finalmente detrás, ¿no? Sacando todas estas cuestiones, ¿no? que ya son problemáticas, la confidencialidad y la no neutralidad del robot, digámosle así. Yo le llamo robot porque me parece la más simple, ¿no? Pero más allá de esto, yo insisto en el último capítulo sobre el tema del lazo, porque me parece que el psicoanálisis es eso también, es un lazo social, en el sentido de Lacan, de un lazo social a partir del lenguaje, ¿no? Y en eso también es irreductible a la relación que se establece con una máquina, porque un lazo social no es la comunicación. Es el problema de las teorías de la comunicación. No es dos entes que intercambian mensajes. No es eso un lazo social. Un lazo social, tal como lo describe Lacan. Para mí, el seminario de Lacan sobre el reverso del psicoanálisis, el seminario 17, es una obra increíble de ciencias sociales, ¿no? Y debería ser enseñado en las carreras de sociología, de antropología, de ciencia política.
digo, los 4 discursos, ¿no? La teoría de los 4 discursos, el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso universitario y el discurso del analista, ¿no? Son formas de hacer lazo social, 4 formas de hacer lazo social. Y la del analista es una forma muy extraña, ¿no? De hacer lazo social, mediante la palabra, ¿no? Pero ¿qué es el lazo social para el psicoanálisis? No es la comunicación. No es la comunicación, es aquello que un no psicoanalista, que era Alexandre Kojev, el filósofo, que Lacan llamaba su maestro, ¿no? Un filósofo ruso devenido francés, que enseñó Hegel a la intelectualidad francesa de los años 30, entre ellos Lacan, entre ellos Merleau-Ponty, entre ellos, no sé, Raymond Aron, digo, grandes intelectuales, Sartre, grandes intelectuales del siglo XX en Francia. Kojev decía, el lazo social es la historia de los deseos deseados, ¿no? Es el deseo del deseo del otro. Se establece ahí el lazo social para el psicoanálisis. No se establece en la comunicación, se establece en el deseo del deseo del otro, ¿no? ¿En qué del deseo del otro constituye mi propio deseo? Y cuando decimos el otro del sujeto, que es el padre, la madre en general, o el que haya ocupado aquel lugar, o el hermano, en fin, los seres significativos que lo han rodeado, digamos así. Y también es el analista en un momento, ¿no? También es el analista cuando se establece la transferencia. Por eso el deseo del analista tiene un lugar tan fundamental en ese lazo social que es el psicoanálisis. De todo esto la máquina no entiende nada, vamos a decirlo rápidamente, ¿no? Entiende muchísimo de comunicación, tiene un saber infinito, que ningún ser humano puede alcanzar de alguna manera, pero de esto no entiende nada. Digo, de deseos deseados no entiende nada. Y el psicoanálisis es un lazo social, es una relación entre deseos deseados, por decirlo a la manera de Alexandre Kojev, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Y justo lo que a mí me agrada bastante es que apertura de alguna manera el hecho de comenzar a pensar en esta problemática como tal, porque como bien lo dice el psicoanálisis, siempre ha pensado, ¿no? Esos problemas de época y demás, y habrá que ver justamente qué clase de malestares también produce esta clase de relación artificial, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sé que estamos llegando un poco más de la hora y demás, entonces en este momento, por supuesto, invitamos a las personas, si tienen alguna pregunta, a realizarla. De momento, a mí me gustaría tal vez hacer una de las últimas preguntas, Diego. Pues de antemano, por supuesto, agradecerle la claridad y la honestidad también con la que se ha dirigido durante la charla, ¿no? Desde el principio me llamó mucho la atención esta intención de escribir el libro, ¿no? Como nos platica que fue por medio de un sueño, ¿no? Y de su propio carácter profano en el sentido clásico, ¿no? Del texto freudiano por su formación en filosofía. Y justamente me gustaría preguntarle, bueno, por supuesto, de antemano, si usted se consideraría tal cual un analista profano, ¿no? En caso de ser afirmativa la pregunta, ¿no? ¿Qué consecuencias ha traído para usted el hecho de pensarse así? ¿Qué problemáticas, ¿no? tiene a día de hoy el hecho de ejercer el análisis de esta manera? Vaya. No, yo me considero psicoanalista, no necesariamente profano. Digo, escribí este libro porque me parecía una buena ocasión por el siglo, etcétera, del texto de Freud, y porque me parecía otra manera, si se quiere, iba a decir defender el psicoanálisis, etcétera, pero bueno, otra manera de nutrir esta larga conversación que es el siglo y medio que ya tiene el psicoanálisis. No, yo me considero psicoanalista como cualquier psicoanalista. No creo que la formación
justamente porque el carácter migrante del saber psicoanalítico, si uno viene de la psicología, de la psicoterapia, de la filosofía o de la antropología, es de alguna manera secundario respecto al recorrido psicoanalítico propiamente dicho. Y no, concretamente, sí, no subrayaría problemas en esta condición. Más bien intento que sea la ocasión justamente como el problema que dio lugar al libro de Freud, que sea la ocasión de algo, de aportar algo diferente, si se quiere, bueno, ni siquiera, bueno, diferente, algo propio, no sé. Pero no creo que sea que tenga algo de problemático, digamos, eso. Justamente, me parece que el problema del psicoanálisis profano es el problema del psicoanálisis mismo, ¿no? Sí, creo que es con lo que yo me quedo de toda la charla que hemos tenido hoy, ¿no? O sea, pareciera ser que si leemos desde desde una cierta lectura más histórica, podríamos creer que el psicoanálisis tenía un problema con respecto a la cuestión de si ser o no médico y demás, que ese era justamente el conflicto que había detrás, ¿no? Y que hoy por hoy, que el sujeto pueda practicar el psicoanálisis siendo no médico, pareciera zanjado, pero me parece que hay una réplica del conflicto cada vez que efectivamente el psicoanálisis como psicoanálisis mismo se ve justamente interpelado por discursos que justamente vuelven a colocar al centro la posibilidad de o sacarlo del juego o asimilarlo a un discurso nuevo, ¿no? Exacto. Sí, es eso. Porque es un lugar extraño, justamente, un lugar extraño de una disciplina que tiene mucho tiempo, ¿no? Mucho más que otras, por cierto, mucho más que la psicología, si se quiere, mucho más que la antropología, mucho más que la sociología, incluso en tanto tal, ¿no? No la filosofía, que es un discurso milenario, pero digo, o la medicina, ¿no? Pero digo, el psicoanálisis tiene una larga historia, muy nutrida, porque hay millones de textos, de libros, de investigaciones, de coloquios, ¿no? Es formidable todo lo que ha producido el psicoanálisis en su historia. Y a la vez no está institucionalizado, si se quiere, como otros, ¿no? Que sí se han institucionalizado muy rápidamente, ¿no? Estas terapias que se basan supuestamente en evidencias, se han logrado institucionalizar muy rápido y de haber sido aceptadas porque la institución, etcétera, de supuestos. Pero el psicoanálisis tiene una historia muy larga y compleja y muy nutrida, por cierto, ¿no? Por muchísima teoría, muchísima discusión. En ese sentido, sí, es un lugar muy extraño, muy singular y difícil de mantener en tanto tal, ¿no? Pero bueno, no es imposible. Así es. Pues bueno, por ahí solamente hay comentarios, nos dicen excelentes opiniones, nos mandan saludos por ahí, colegas y amigos que estuvieron escuchando la charla. Decirles que ya en fines más, para los que se interesen en este tema y que quieran adquirir el libro, el libro de Diego Bernaza es de muy fácil acceso, en realidad. Nosotros no conocíamos justamente pues, no sé si la aplicación o el medio por el cual nos proporcionaste, Diego, pero en realidad fue muy fácil, bastante intuitivo, nos llegó a muy buen tiempo el libro, entonces vamos a dejarlo por ahí en los comentarios. El sitio de la editorial, ¿no? Creo. Exactamente. Sí. Entonces, pues, para todos los que se interesen, vamos a dejar por ahí el link al sitio de la editorial para que el que quiera y pueda, pues pueda adquirir tu libro, Diego. Agradecerte enormemente el hecho de que hayamos
coincidido y sobre todo que hayamos podido establecer este contacto. Y bueno, vamos a que no sea lo último, vamos a seguir por ahí tu trayectoria y demás. Está interesante la parte que comentabas ahorita del curso próximo. ¿Cuándo inicia ese curso, Diego? ¿Todavía hay lugares donde Sí, nos sí, podemos dirigir? está abierta la inscripción, es justamente en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la UNSAM, que hay cursos breves, duran un mes, son 4 semanas, una clase por semana, empieza el viernes próximo, el 7 de agosto creo que es. Es en línea, sincrónico, y bueno, vamos a trabajar la obra de Theo Reik, analista profano, algunos de los puntos que hemos trabajado acá sobre justamente los otros discursos, la música y el psicoanálisis, no sé. Y bueno, un poco siguiendo esta conversación, digamos, que tuvimos, pero más específicamente en la obra de Reik, que por otro lado, cuando me puse a buscar los textos en inglés, era bastante interesante porque son estos textos que son escaneados de bibliotecas norteamericanas, ¿no? Y en el scan, en la primera página, estaba una especie de aclaración medio escrita a mano, que decía, este texto no es clínico, es solo histórico. Como una advertencia, ¿no? Fue impresionante. Como una advertencia al lector, no lea esto clínicamente, solo léalo como una especie de resto arqueológico de una época superada. Con eso ya podremos hacer un curso. ¡Wow! Qué interesante encontrarse con ese tipo de cosas. Pero, y qué bueno que se recupere, ya fuera de esto, que se recupere, digamos, las propuestas y demás de teóricos que tal vez no gozan tanto del privilegio de estar como a la alza en cuanto a publicaciones actuales o republicaciones actuales y revisiones actuales. Justo habíamos el pasado Facebook Live presentado un libro que una colega acá de México, que justamente rescata aportes de mujeres pioneras del psicoanálisis, que también es una cuestión que por ahí está en el olvido y que incluso muchos podrían tratarlos como justo lo que acabas de decir, ¿no? Como cuestiones más históricas que cuestiones que podríamos todavía poner a jugar en nuestra realidad clínica actual. Pero bueno, pues de eso se trata, justamente esta posición extraña, ¿no? Seguir apostando a esto. Y bueno, no sé si por ahí, Sergio, tengas algún otro comentario para ir cerrando este live. Gracias, Juan. Únicamente agradecer al autor que nos pudo acompañar en esta ocasión, en esta charla. Decirle que disfruté enormemente la lectura del libro. Justamente lo reitero, ¿no? Y asimismo invito a las personas que están viendo la transmisión de que le den la oportunidad de leerlo, porque no es solamente, justo como lo dice Diego, una cuestión de recopilación histórica, ¿no? Sino que es capaz, ¿no?, el texto de renovar el sentido de la palabra de psicoanálisis profano, darle una vuelta para pensar los problemas actuales en la clínica psicoanalítica. Pues para mí es una oportunidad imperdible el hecho de tener acceso a este texto que apertura el hecho de pensar una posición distinta respecto al psicoanálisis, singular justamente, ¿no?, que como lo hemos dicho siempre ha tenido. Sin embargo, a día de hoy creo que se vuelve muy importante el hecho de continuar entendiéndola tal vez, resistiéndola también. Y pues nada, muchas gracias, Diego. Fue un gusto poder platicar con usted. De verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y por ahí el video queda colgado en nuestras redes para los que no pudieron verlo de forma en vivo, pues lo puedan ver en la grabación. Un saludo a todos y nos vemos la siguiente.